Fondos lastrados. Junto con las dominadas lastradas, probablemente el mejor ejercicio que existe para construir una parte superior fuerte, estética y con una apariencia muy impresionante, típico físico de dios griego. Y lo mejor de todo es que no solamente te ayudan a ganar músculo, sino también fuerza real. Esa fuerza que después se nota en todos los ejercicios y en cómo se ve tu cuerpo. Así que en este video te voy a enseñar paso a paso cómo progresar en fondos lastrados, cómo hacerlos con buena técnica, cuáles son los errores más comunes y también cómo evitar lesiones o molestias que mucha gente termina teniendo cuando empiece a levantar mucho peso. Porque sí, los fondos lastrados son increíbles, pero si haces las cosas mal, tarde o temprano te van a pasar factura. Lo primero que quiero dejar en claro es esto: antes de empezar a hacer fondos lastrados, tenés que dominar los fondos normales. Y cuando digo dominar, no me refiero a hacer 3 repeticiones todas temblando y con mala técnica. Me refiero a poder hacer mínimo unos 10 o 15 repeticiones limpias y profundas y controladas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita adaptarse al movimiento primero. Tus músculos se adaptan rápido, pero las articulaciones y los tendones tardan mucho más tiempo. Ese es el error de mucha gente. Tienen fuerza suficiente para mover peso, pero las articulaciones todavía no están preparadas. Y ahí es cuando aparecen molestias en el hombro, en el codo o en el esternón. Así que no te apures. Primero construir una buena base, aprender la técnica correcta, controlar la excéntrica y recién después de eso empezar a agregar peso. Ahora sí, una vez que ya dominas los fondos normales, puedes empezar a lastrar, a poner peso. Y acá otro consejo importante: no te emociones metiendo muchísimo peso de golpe. Empezá tranquilo, 2.5 kilos, 5 kilos, algo que puedas controlar perfectamente. La idea no es impresionar a nadie, la idea es progresar durante meses y años sin lastimarte y lesionarte. Porque la verdadera transformación física viene de la consistencia. Personalmente yo entreno los fondos lastrados en un rango de 1 a 5 repeticiones la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque me gusta enfocarme mucho en rangos de fuerza, y algo que mucha gente no entiende es que entrenar fuerza también construye músculo. De hecho, mientras más fuerte te volvés en ejercicios como fondo y dominadas, mejor viéndose tu físico, porque levantar más peso significa más tensión mecánica, y la tensión mecánica es una de las cosas más importantes para ganar masa muscular. Además, cuando entrenas fuerza, dejas de obsesionarte tanto con el bombeo. Muchos creen que si no sienten el músculo explotando o súper inflamado no progresaron, pero la realidad es que lo importante es hacerse más fuerte con buena técnica. Eso es lo que realmente transforma tu físico con el tiempo. Ahora, si quieres una forma simple de organizar tus entrenamientos, puedes hacer algo así. Por ejemplo, el lunes haces un día enfocado en fuerza. Ese día entrenas fondos y dominadas lastradas en un rango de 1 a 5 repeticiones con un peso desafiante. La idea es mover peso pesado, ser explosivo y enfocarte en mejorar la fuerza. Después, el viernes, volvés a hacer torso, pero esta vez en un rango más moderado, como 6 a 10 repeticiones, con menos peso que el lunes, obviamente, pero acá la idea cambia. En vez de enfocarte tanto en hacer explosivo, te enfocas en controlar más la repetición, especialmente la excéntrica, bajando lento y controlado. Esto genera muchísima tensión mecánica y también ayuda bastante a la hipertrofia. Entonces tenés lo mejor de los dos mundos: un día enfocado más en fuerza y otro más control y masa muscular. Y sinceramente es una combinación que funciona demasiado bien, y cada vez que llegues al límite de repeticiones con buena técnica, subís un poco el peso. 2.5 kilos normalmente ya está perfecto, no hace falta aumentar 10 kilos de golpe. Las progresiones pequeñas son las que más sirven a largo plazo. Ahora quiero hablar de algo muy importante y que casi nadie menciona: el dolor en el esternón. Porque cuando empezás a hacer fondos con bastante peso, especialmente cuando ya levantas cerca de tu peso corporal extra, es bastante común sentir molestias en esa zona. Y créeme, sé perfectamente lo feo que es. A mí me pasó. Hubo un momento donde directamente tuve que dejar de hacer fondos durante meses, porque cada vez que bajaba sentía como si el pecho se me fuera a partir, especialmente en la fase de excéntrica. Y sinceramente pensé que ya no iba a poder hacer fondos pesados nunca más, pero con el tiempo encontré varias
cosas que me ayudaron muchísimo. La primera fue dejar de aumentar peso tan rápido, porque muchas veces el problema no es el ejercicio, el problema es el ego. Queremos subir peso todas las semanas, aunque la técnica todavía no sea sólida, y al final las articulaciones terminan pagando el precio. Conseguí primero repeticiones sólidas y limpias antes de aumentar carga. La segunda cosa que me ayudó muchísimo fueron los fondos en anillas, y literalmente siento que las anillas salvaron mis fondos. Permiten que el cuerpo se mueva de una manera más natural. Además, el estiramiento que reciben los pectorales en anillas es brutal, y desde que empecé a entrenarlas el dolor empezó a desaparecer poco a poco. Así que si tenés molestias en fondos normales, probá las anillas. Obviamente empezando tranquilo, porque requieren más estabilidad y control. Otra cosa es no bajar demasiado en los fondos lastrados, sino que llegar a 90 grados y subir explosivo. No tienes que bajar más de 90 grados porque sería exagerado eso, y eso también puede causar el dolor en el esternón. Pero sinceramente siento que son uno de los mejores ejercicios para desarrollar pecho y hombros. Y otra cosa que también me ayudó bastante fue hacer flexiones todos los días, no al fallo extremo ni destruyéndome, simplemente algunas series para aumentar el flujo sanguíneo en el pecho. Eso ayuda muchísimo a recuperarse. Más circulación también significa más recuperación, pero tampoco te pases. Si sos principiante hace pocas, no hace falta hacer 200 flexiones diarias. Bueno, gracias por ver este video, espero de verdad que le haya servido. Nos vemos.